Vamos a hablar de política internacional, también de la nacional. Es un hombre que ustedes todos conocen, experto político, ha sido ministro de la presidencia con el gobierno de Rodríguez Zapatero, también ha sido europarlamentario hasta hace prácticamente 2 días, hasta 2019. Hoy es presidente de la Fundación Euroamérica. Ramón Jáuregui, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Pues estamos aquí un poco pendientes de lo que vuelve a pasar esta semana en Granada, esa cadena de movimientos sísmicos, pendientes de la política nacional, de la política regional y de la pandemia que lo ocupa todo. Esa fundación Euroamérica, cuya misión es tender puentes entre Europa, América, y yo me pregunto, después de tantos años en los que España se ha erigido como la puerta de entrada para relaciones internacionales entre el viejo continente y el nuevo mundo, ¿aún quedan maneras de estrechar lazos? Aún queda mucho por hacer, sin duda, porque América Latina sigue siendo un continente muy, muy importante desde el punto de vista geopolítico, pero también muy cercano desde el punto de vista humano, cultural, poblacional, para nosotros, los españoles, y también para los europeos. Yo creo que en ese terreno, ese puente sigue estando por hacer. Por ejemplo, fíjese que el próximo 9 de junio se va a inaugurar un cable de fibra óptica que se está lanzando en este momento, desde hace ya 1 año y pico, entre Lisboa y Salvador de Bahía, y eso pues va a ser una conexión más. De manera que, en fin, pongo este ejemplo, que es solamente una anécdota, para recoger lo que es un poco una idea sustancial, y es que entre América Latina y la Unión Europea queda mucho camino por recorrer y muchas cosas por hacer, porque, en fin, no me voy a detener, pero estamos perdiendo pie en los últimos años allí. China está mucho más presente en los negocios y en los comercios, y Europa, en mi opinión, tiene que ser consciente de que América Latina es su gran espacio geopolítico con el que hacerse más fuerte en el mundo. Esa conciencia de la Unión Europea, ¿la diplomacia española está liderando cómo debe ser precisamente esas relaciones entre los dos continentes? Hombre, España influye mucho, porque los europeos escuchan a España cuando se trata de aportar luz a problemas muy complejos, ¿no? En fin, pensemos en Venezuela o pensemos en la solución a la situación que vive Nicaragua, o no digamos Cuba, o lo que está pasando, por ejemplo, pues en Chile, que tienen un proceso electoral muy complejo para hacer una nueva constitución, o en Perú, que habrá elecciones, y en Ecuador, que las hay el domingo que viene. Es decir, que en todo eso Europa escucha a España, sí, yo creo que, y mucho más teniendo en cuenta que el actual ministro de Asuntos Exteriores europeo, el alto representante y vicepresidente de la Comisión, es un español llamado Pepe Borrell. Señor Borrell, ya que ha citado usted Venezuela, ¿qué queda por hacer políticamente con el régimen de Nicolás Maduro? Bueno, yo creo que lo que queda es lo que todavía no hemos conseguido, y es pactar un proceso democrático, transparente e igualitario para que el pueblo hable y diga quién gobierna allí, punto. Esto es lo que falta. Lo que falta es encontrar las condiciones para que Maduro acepte la posibilidad de la derrota, que es la condición mínima de la democracia. Yo creo que esto es vital, ¿no? Y lo cierto es que pues no se dan esas condiciones porque mantiene reprimida la oposición, ilegalizados partidos políticos, inhabilitados líderes políticos, y porque no hay transparencia suficiente en un proceso electoral. Entonces, el problema que tenemos es que la solución solo puede ser democrática y pacífica, y para que lo sea, tiene que ser un proceso electoral que permita al pueblo hablar y que la palabra del pueblo sea escuchada y respetada, punto. Y eso, desgraciadamente, Maduro no lo está aceptando. ¿Qué piensa usted de la decisión de la Unión Europea, que algunos analistas consideran que es una degradación a Juan Guaidó de presidente encargado a interlocutor privilegiado? Bueno, vamos a ver, yo creo que lo que tenemos que ser conscientes es de que la Asamblea Legislativa que él presidía terminó su mandato
el 5 de enero de este año, porque hubo elecciones el 6 de diciembre. Ciertamente la comunidad internacional no ha reconocido a las elecciones celebradas por la falta de las condiciones democráticas que antes comentábamos y por tanto no ha reconocido la legitimidad política de esa asamblea. Entonces, pero tampoco puede aceptar que la vieja asamblea continúe un mandato, puesto que ha finiquitado su periodo. Entonces, lo que ha hecho la Unión Europea, en mi opinión, es un equilibrio inteligente, diciendo, bueno, no me obligo a reconocer a Guaidó como portavoz y presidente encargado, puesto que la asamblea que lo nombró no existe, es que físicamente no existe, pero sin embargo le reconozco como líder de la oposición y comprometo mi ayuda y mi trabajo para conseguir un pacto, para conseguir que esa oposición pueda pactar con el gobierno un proceso electoral libre y democrático. En eso estamos. Yo creo que no hay que volverse loco con los nominalismos. Le reconozca o no como presidente delegado para la convocatoria electoral, eso ya es casi historia. Lo que importa ahora es que Europa siga haciéndose presente en el mare magnum venezolano y seamos capaces, junto a los Estados Unidos, ojalá, de conseguir un pacto interno que permita una salida pacífica y democrática, como comentábamos antes. Dice usted de no caer en los nominalismos, pero le tengo que plantear la diatriba de dos nombres con respecto a Venezuela, González o Zapatero. Bueno, yo quiero mucho a los dos y tengo muchísimo respeto por ambos, ¿no? Yo creo que Zapatero sigue siendo una persona que puede ayudarnos a la salida democrática de Venezuela, pero ciertamente con algunas de sus actuaciones yo no coincido en la medida en la que no esté favoreciendo, por así decirlo, o no esté o esté aceptando las elecciones que han pasado cuando la comunidad internacional no las acepta, ¿no? Yo no creo que Maduro merezca crédito desde el punto de vista, digamos, democrático, pero al mismo tiempo reconozco que hay que pactar con él. Es decir, que tenemos que conseguir un acuerdo interior, porque lo otro es una prolongación imposible del asunto, ¿no? Entonces, en fin, yo simplemente me limitaría a decir que creo honradamente que todas las opiniones de líderes tan importantes como González o Zapatero son importantes, pero realmente el proceso que tenemos que producir en Venezuela es un proceso que tenemos que pactarlo ayudando a la oposición e imponiendo a Maduro y a su gobierno las condiciones democráticas necesarias. Como convencido europeísta, de hecho en su larga trayectoria política ha estado en el Parlamento Europeo muchos años. ¿Qué le parece el papel que está desempeñando la Unión Europea en la gestión, en la lucha contra esta pandemia? Al principio estuvimos atolondrados, ¿no? Como pollo sin cabeza, como suele decirse, porque hubo cierres de fronteras unilaterales, hubo disputas en los aeropuertos por los aviones chinos que traían mascarillas. Al principio Europa no funcionó, no existía cuando comenzó la vacuna. Inclusive hubo una foto que a mí siempre me parece que fue la más humillante que Europa ha sufrido en los últimos años de su historia, y es cuando los camiones rusos entraron en Bérgamo para ayudar a Italia. Realmente fue bastante penoso, pero fíjese, déjame que le diga que después de esos primeros días, porque eso fueron 10 días del comienzo de la pandemia, a finales de febrero y primeros de marzo del año pasado, después de eso Europa ha respondido de una manera extraordinaria, inclusive dando un paso gigantesco en su integración, porque jamás habíamos conseguido lo que se ha conseguido desde el punto de vista de respuesta unitaria y solidaria, yo diría incluso federalista, a la crisis económica derivada de la pandemia. Ha habido primero un Banco Central que da liquidez a bancos y a estados para que gasten. Ha habido ayudas estatales desde la Unión Europea a las políticas sanitarias
y al desempleo de los países que más la han sufrido, y sobre todo ha lanzado una emisión a los mercados de 750.000 millones de euros para que puedan ser prestados a los estados en función del daño sufrido por la pandemia, es decir, de una manera solidaria. Es la primera vez que se mutualiza una deuda europea y, por tanto, se ha dicho con razón que hemos vivido un momento hamiltoniano en la historia europea al producir un esfuerzo financiero verdaderamente extraordinario que ha ayudado a su vez a un paso de integración europea. Yo creo que, en fin, ver la Unión Europea que compra vacunas, más allá de las disputas que hay ahora estos días sobre si nos los dan o no nos las dan, pero que Europa haya comprado 1.200 millones de vacunas y las vayamos a recibir para que nos las vayan a poner antes del verano o por ahí, en fin, para que Europa entera, toda Europa, los 500 millones de europeos, podamos ser vacunados y producir el efecto de inmunización de toda la población. Yo creo que eso es la Europa de hoy. Yo por eso creo, para responder a su pregunta, y perdón por la extensión, que Europa ha dado un paso gigantesco, de verdad, créanme, un paso gigantesco en su proceso de construcción y de integración. Le decía porque ese optimismo en cuanto a la construcción europea en la salida de esta crisis, hoy hemos escuchado, hemos leído al ministro de Sanidad alemán de prever un retraso de 2-3 meses en la llegada de las vacunas. Se está moviendo la pugna entre AstraZeneca, la Comisión Europea. ¿Qué pasaría si conociéramos los detalles de los contratos? Hombre, debiéramos de conocerlos, ¿eh? Yo creo que eso es obligado. Yo creo que los ciudadanos tienen derecho a saber qué es lo que hacen sus autoridades políticas a la hora de contratar este asunto. Lo que pasa es que muy probablemente la contratación se hizo con efectos de conseguir unas aportaciones por periodos, en este caso en el primer trimestre, y muy probablemente AstraZeneca está retrasando un poco sus envíos, quizás porque le falta provisión de materiales, quizás porque otros países le han pagado más para que urja las entregas, no lo sé. Puede ser que esté habiendo una cierta disputa entre los estados, desde Israel al Reino Unido, desde Estados Unidos, que quiere poner 100 millones de vacunas en 100 días, que es la promesa que ha hecho Biden. Entonces, claro, hay una cierta pelea en el mercado por la urgencia en la entrega de las vacunas. Pero, dicho esto, más allá de los retrasos que estemos sufriendo durante estos días, yo lo que sí creo es que a la postre, en las próximas semanas, las farmacéuticas, los laboratorios que están comprometidos por contratos van a cumplir. Inclusive es más, yo creo que a lo largo de este año se van a autorizar más vacunas y, por tanto, yo creo que en el entorno del verano la mitad de la población o un poco más estaremos vacunados y empezará a producirse el efecto de inmunización poblacional. Cogobernanza de la pandemia entre Europa y los países miembros, cogobernanza de la pandemia entre el Estado central, o Gobierno central, mejor dicho, y las comunidades autónomas. El otro día decía el presidente de la Junta que esa cogobernanza de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, había fracasado en nuestro país. ¿Qué opinión tiene usted? Yo creo que el modelo autonómico necesita una evaluación profunda, porque ciertamente la cogobernanza con la legislación correspondiente al estado de alarma, porque hay que combinar las dos cosas, ha mostrado deficiencias. Honradamente creo que es así. Hay que reconocer que cuando llegó la pandemia, el Ministerio de Sanidad, que durante 40 años pues ya había cedido la competencia a las comunidades autónomas, estaba un poco desflecado, ya de entrada. Es decir, teníamos un ministerio que no estaba preparado para una contingencia tan brutal, tan catastrófica como la que se ha producido. Esto de entrada. Entonces, ya teníamos un gobierno central que había
todos los gobiernos de todos los partidos, no me refiero a un fenómeno histórico, que habíamos ido debilitando a un ministerio pensando que la sanidad era un servicio que se prestaba en las comunidades autónomas, sin comprender que una catástrofe como esta requiere un ministerio potente de salud pública, con capacidad, con expertos, con organización. Y luego en España, si yo puedo añadir algo a lo que decía el presidente de la Junta, es que nos han faltado los elementos propios de un modelo federal, porque el modelo español es muy parecido al alemán. Ahora, ¿qué nos diferencia de los alemanes? Que ellos tienen instrumentos de cogobernanza, instrumentos del modelo de Estado compuesto, de Estado entre gobierno y Landers, o entre gobierno y comunidades autónomas, y luego cultura y lealtad. Es decir, esos tres instrumentos no los tenemos en España. Es los instrumentos de coordinación, la cultura para entender lo que es la cogobernanza y la lealtad necesaria para trabajar sin estos espectáculos de disputas a los que hemos asistido tan frecuentemente y tan, yo diría, vergonzosamente. Pues señor Jáuregui, los periodistas que me acompañan esta noche quieren hacerle alguna pregunta a Paco. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Le haría varias preguntas, pero bueno, vamos a dejar en dos. Una sí que me queda con una cosilla ahí pendiente, que es el tema de Venezuela. Usted ha hecho referencia a Estados Unidos y la necesidad de ir de la mano de Estados Unidos para alcanzar un acuerdo. ¿Entiende que ahora se dan las circunstancias para que se produzca conversaciones para ir junto a Europa y Estados Unidos a buscar una solución en Venezuela? Y si la llegada de Biden puede facilitar esto. Y luego, respecto a España, me gustaría preguntarle acerca de las elecciones en Cataluña. Tanto si ve que se dan las circunstancias, teniendo en cuenta el tema de la pandemia, la situación en la que estamos en esta tercera ola, para que se celebren, y qué le parece la figura de ella como el candidato del Partido Socialista. Bueno, yo creo que Biden es un conocedor de la política latinoamericana, porque mientras fue vicepresidente con Obama, llevó este área, esta parte del hemisferio americano, ¿no? Y tiene un buen conocimiento de lo que pasa allí. Y el secretario de Estado también. En mi opinión, el entendimiento entre Europa y Estados Unidos para gestionar conjuntamente los conflictos democráticos en América Latina es fundamental. Yo no sé si se va a producir en el corto plazo. No es fácil, porque la presión de Florida, como un estado particularmente agresivo, con las experiencias, digamos, de totalitarismo de izquierdas que hay en América Latina, son muy, muy, muy fuertes. No sé si harán fácil ese entendimiento, pero me consta que el señor Borrell trabaja en esa dirección, y yo creo que eso sería muy bueno que lo produjéramos, porque haría mucho más eficaz nuestra presión internacional. Respecto a Cataluña, creo que la democracia no se puede suspender. Es verdad que al principio de la pandemia, el año pasado, en el mes de marzo, en pleno estado de alarma, se aplazaron, mejor dicho, las elecciones en el País Vasco y Galicia. Pero si usted se fija ahora, ya la mayor parte de los países del mundo no están paralizando el funcionamiento democrático de esos países. Dentro de 15 días, el día 7 de febrero, va a haber elecciones en en Ecuador. Las va a haber en abril en Perú. Las va a haber para elegir a los constituyentes en Chile, pero las hubo el domingo pasado en Portugal. De manera que yo creo que hay que adaptarse a la pandemia, tenemos que tomar medidas, evidentemente sufriremos un incremento de la abstención, pero hay que hacer las elecciones. Y Salvador Illa está teniendo un efecto extraordinario, sin duda, porque ha sido muy bien recibido, yo creo que por su sensatez. Fíjese que honradamente creo que hay que decirlo así, es un hombre que aporta serenidad. Y Cataluña lleva 10 años, francamente, en un disparate político, y con unos dirigentes que francamente no sé si merecen ese calificativo. Entonces yo creo que ella está teniendo un efecto porque ha aparecido como una persona sensata, responsable, seria, dialogante, con capacidad de enfocar una salida para Cataluña, y creo que además los demás partidos le están haciendo la campaña al fijarse solo en él, porque es que tanto hablar de ella le están poniendo en el escaparate. ¿Esa sensatez es más útil para el país en Cataluña que en el Ministerio de Sanidad?
Yo creo que honradamente sí en este momento. A mí no me ha parecido, yo estoy muy lejos de lo que es el aparato y de lo que son las decisiones políticas, pero me ha parecido acertada, puesto que el ministro Iceta tenía ya un tope electoral y que se ha visto que ella estaba muy bien recibido en Cataluña. Honradamente creo que la gestión sanitaria no es, digamos, lo que le ha catapultado, puesto que de esa gestión se podrían decir muchas cosas, porque no somos un país modélico realmente, tenemos una estadística bastante fatal, ¿no? Pero él sí ha aportado al debate político catalán una sensatez y una visión que son apreciadas por el electorado claramente. Entonces a mí me parece que la operación está bien hecha, puesto que en el Ministerio de Sanidad le podían sustituir y seguro que Carolina lo hace muy bien. Silvia. Muy buenas noches, señor Jáuregui. Silvia Moreno, del diario El Mundo. Encantada de saludarle. Igualmente. Un veterano de la política como usted, que conoce bien el PSOE, ¿qué opina sobre el cuestionado liderazgo de Susana Díaz al frente del PSOE de Andalucía? Hemos visto en las últimas semanas cómo destacados dirigentes del PSOE le han mostrado la puerta de salida y le han pedido en público la generosidad que ha llevado a Miquel Iceta a cederle el sitio al ministro de Sanidad, Salvador Illa, en el cartel electoral catalán. ¿Cómo ve usted la situación andaluza, del PSOE andaluz y de Susana Díaz? Pues la veo muy lejos, la verdad es que no tengo una opinión porque estoy muy desconectado de las, digamos, de los movimientos y de las razones que se puedan dar, ¿no? No lo sé, yo pienso que a priori desde lejos y con el afecto que tengo por Susana, me gustaría que hubiera un acuerdo interno para que esto se resolviera bien, pero más que eso no puedo decir. Antonio. Antonio Méndez, buenas noches, señor Jáuregui, de Málaga hoy. Hola. Aprovecho también, le hago un par de cuestiones, una de ellas casi obligada, porque estuve con ustedes hace un par de años en Estrasburgo junto a un grupo de periodistas, y le pregunto si esperaba en Gibraltar el Brexit finalmente que se ha acordado o no. Y luego, en el sentido de la pregunta que le hacía mi compañera, como veterano militante también le cuestiono, ¿en qué no se identifica con el PSOE de Pedro Sánchez, si es que hay algo con el que no se identifica? Vamos a ver, yo creo que el acuerdo de Gibraltar es un buen acuerdo. Cuando estábamos, recuerdo el encuentro que tuvimos con periodistas andaluces allí en Estrasburgo, y recuerdo que entonces todavía no podíamos vislumbrar qué iba a pasar, ¿no? Y sabíamos que había muchas incógnitas. A mí lo que más me gusta del acuerdo es, primero, que por supuesto a la población, a los ciudadanos, a los 15.000 ciudadanos del campo que van y vienen, etcétera, les ha facilitado la vida, esto o por lo menos no se las hemos complicado, pero en segundo lugar me parece muy importante que la eliminación de la verja en su conjunto y la entrada de Gibraltar en el espacio Schengen es un logro que facilita el entendimiento y la comunicación. Los que hablan de soberanía y de poner las banderas, como algunos hacen de manera, yo diría, nacional populista, olvidan que el 95% o casi el 100% de los habitantes de los 25 o 30.000 gibraltareños quieren ser ingleses, no quieren ser españoles. Y eso nunca iba a permitir un acuerdo por medio del cual el Reino Unido impusiera a esas mayorías un destino distinto del que ellos deseaban. Por tanto, esas pretensiones, insisto, nacional-populistas no tienen ningún sentido. Por el contrario, la retirada de la verja, la vida en común, la comunicación plena, la permanencia en el espacio Schengen, hace que Gibraltar sea más español, dicho en el sentido menos ampuloso de la palabra, ¿no? Y yo creo que ese es un buen camino. Creo que por ahí, generacionalmente, si algún día encontramos solución a este conflicto que ya tiene casi 3 siglos, yo creo que es por la vía de que la vida en común entre el campo y Gibraltar se hace cada vez más intenso.
Y en relación con Sánchez, vamos a ver, yo de mi gobierno no tengo reproches que hacer. Yo lo que aprecio es algunas preocupaciones, sobre todo. Creo que es muy malo que la política española se polarice entre posiciones extremas. Yo no comparto que haya una política tan divisiva de los españoles entre dos bloques formado por el PSOE, Podemos y los nacionalistas y el resto. No creo que eso sea bueno. Hay muchas cosas que construir en su conjunto que España necesita hacer consensuadamente, y eso no me gusta. Y en segundo lugar, creo que es muy importante que no perdamos de vista que el sistema constitucional que nos dimos hace ya 40 años es una piedra de bóveda fundamental sobre la que construir nuestra convivencia. Romper eso es muy peligroso, porque nos llevaría a un país que vuelve a su memoria divisiva y que vuelve a sus fracturas, ¿no? O como diría Machado, a las dos Españas de nuevo. Yo creo que es muy importante sostener no el régimen del 78, sino las bases constitucionales de nuestra democracia, con todas sus piedras, con todos sus elementos, y caminar más en la vía de su perfeccionamiento que no de su derrumbe. Y por último, tercero, fundamental, nos la jugamos el próximo año, este año, el que viene, el siguiente, con los fondos europeos. España tiene ante sí el gran reto de hacer un uso inteligente con una maquinaria bien engrasada de comunidades autónomas, de grandes compañías, de sectores, del sector turístico, de sectores renovadores de nuestro aparato productivo, que todo funcione para que podamos aprovechar al máximo un dinero inmenso que viene de Europa en los próximos 3 años, y que España dé un salto de calidad. Un salto, digamos, digital, un salto de transición ecológica, un salto en su modernización económica, para ser uno de los países grandes del mundo y no ser un país dependiente y con un paro estructural que se prolonga. No. Para ser un país potente económicamente, absorber el paro y vivir con una sociedad de bienestar adecuada. Para mí, eso está en juego en gran parte si España es capaz de funcionar adecuadamente y aprovechar inteligentemente los fondos ingentes que van a llegar de Europa. Se lo reformulo. ¿En qué porcentaje se identifica usted con el PSOE de Sánchez? Yo me identifico con el PSOE porque el PSOE es el partido en el que milito y es el partido que gobierna. No me pida porcentajes. Hay cosas que puedo entender, cosas que no. Soy una persona libre para poder decir lo que pienso y lo he dicho ya respecto de lo que son los retos fundamentales de mi país. A mí no me importa mucho que mi partido, que los dirigentes me quieran o no me quieran. Yo soy un hombre que ya pasó. Yo sé muy bien que mi tiempo pasó. Tengo la libertad de poder decir lo que pienso y lo digo, pero siempre me mantengo leal a lo que son, digamos, elementos nucleares del proyecto de país por el que siempre luché. Desde hace más de 40 años quise y trabajé por una España democrática que avanzara y que progresara, y eso es lo que me preocupa en este momento mucho más que un líder o que unas siglas. Ramón Jáuregui, presidente de la Fundación Euroamérica, exministro de la Presidencia, europarlamentario del Partido Socialista. Ha sido un placer escucharle en la Radio Pública de Andalucía. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Que les vaya bien. Buenas noches. Igualmente.